Buenos días, a trabajar con entusiasmo. El propósito de este video es hablar de textos descriptivos y los formularios. Vas a encontrar ese formulario dentro de la sesión de Classroom. Aquí hablaremos de varios detalles en cuanto a las lecturas y a la resolución de las mismas con las actividades que propone el libro. Atentos entonces, antes de la lectura, ¿con qué frecuencia lees en medios digitales? Dando doble clic, podemos agregar nuestra respuesta. Lo mismo con la pregunta 2. ¿Qué crees que es eso? ¿Qué es lo que motiva a la gente a crear blogs? Entonces yo creo que lo que motiva, ¿qué es? Tómate un tiempo para pausar el video y responder en el tiempo que consideres necesario. Vamos al que leer uno. Mortero de Piedra es un blog especializado en gastronomía y temas relacionados. La siguiente es una de las entradas o publicaciones de ese blog. Aquí podemos ver el encabezado con el logo de este comercial. En este caso, Mortero de Piedra. Vemos la portada del blog, el titular. Así nació el proyecto San Roque Orgánico y su autora, Ivana Saurich. Comenzamos. En este texto les contaré cómo nace San Roque Orgánico, qué es y hacia dónde se perfila. Durante largo tiempo me propuse impulsar la gastronomía ecuatoriana, pero en el camino identifiqué muchas fallas. Una recurrente es que varios restaurantes y cocineros se jactan de trabajar de cerca con el agricultor, pero solo cosechan la papa para la foto. No entienden el trabajo de la tierra, ni menos aún valoran el trabajo del campesino. Así que la cadena empieza en el supermercado, con todo empacado en bandejas de espuma flex con plástico, y olvidamos el trabajo que hay detrás. Los periodistas con blog o sin él y los storytellers en gastronomía también lo olvidamos. Estamos tan concentrados en contar historias sobre la experiencia de la comida ecuatoriana y lo rico que es un locro que dejamos de lado los productos, digamos las variedades de papa y cómo llegaron a las manos del chef. Al ver todo esto nació la necesidad de entender lo que pasa con los campesinos y mercados como epicentro de los barrios, esos espacios reales donde la vecina enamora a sus clientes con frases bonitas para vender su producto. Quienes trabajan allí son la parte real de la gastronomía, luchan cada día y sus hijos y nietos heredan sus labores y se convierten en generaciones enteras que hacen lo mismo, aunque han visto disminuir la cantidad de productos que vienen de la tierra por un tema de oferta y demanda. Quiero que se den cuenta que hasta esta primera parte que acabamos de leer me preocupa mucho el contenido, puesto que en estos tiempos que vivimos tampoco nos damos cuenta del trabajo que realizan los agricultores y todo el proceso que llevan a tener en sus hombros para tener los alimentos que muchos de nosotros tenemos en nuestra mesa. Contestamos a estas dos preguntas durante la lectura. ¿Crees que alguna de las ideas que se incluyen en este texto pueden ser aplicadas en otros espacios, como tu casa o el colegio? ¿Cuál? ¿Por qué? Bien, recuerda con doble clic, contestamos. Segunda pregunta. ¿Qué opinas respecto a la utilización de tecnología en el cultivo de vegetales orgánicos? Recuerda, tienes este espacio para responder. Seguimos con la lectura, sin antes también recordarte que en el espacio naranja encuentras pues las palabras de difícil comprensión en este glosario. Continuamos. ¿Cómo nació la idea? La semilla de San Roque Orgánico. La semilla de San Roque Orgánico fue un reto de emprendimiento urbano convocada por Impacto.
A través de un formulario digital con una serie de preguntas se postulaba y ellos hicieron un proceso de selección. Los elegidos terminaron trabajando un sábado de diciembre del 2018 en una casa en el barrio San Marcos. Allí elegimos a nuestro equipo por afinidad. Durante 8 horas hicimos ejercicios de design thinking para entender el problema, buscar qué hacen los competidores, entender las fortalezas del proyecto, entendernos como equipo, hacer un prototipo y presentar la iniciativa al jurado. El premio eran $10,000 para comenzar y al ver el equipo trabajando se notaba la pasión de todos. El proyecto San Roque Orgánico, el mercado San Roque alberga 3.500 familias que trabajan cada día en diferentes actividades de comercio. Una de las problemáticas más grandes del lugar son las 10 toneladas diarias de desechos orgánicos que ensucian y lo hacen un espacio insalubre para clientes y personas que trabajan allí. San Roque Orgánico comienza nutriéndose de esos desechos convertidos en compost para crear un huerto orgánico en el techo del mercado, usando tecnología para mantener las condiciones para el cultivo de tomates, lechuga y algunas hierbas. Ese es solo el principio, ya que este proyecto cuenta con 40 hectáreas de terreno en Amaguaña, que pertenecen a varias organizaciones del mercado para usar el resto de los desechos y cultivar allí a gran escala frutas, verduras y hortalizas orgánicas. Las personas podrán visitar el terreno, interactuar con la tierra y llevar una canasta con productos orgánicos a su casa. San Roque Orgánico es un actor que impulsa una mejor nutrición y revaloriza el poder del mercado como epicentro de la identidad quiteña. Es una iniciativa para fortalecer la calidad de vida de 3.500 familias que habitan, comen y se forman en ese lugar que necesita ser conservado y reestructurado para las nuevas generaciones. El premio, unos días después, recibimos la noticia de que fuimos seleccionados para la ejecución del proyecto y recibimos el premio. Este fue otorgado por IBM Ecuador, que fue auspiciante, y su motivación es el uso de tecnología en el sector agrícola, ya que esta empresa apoya diversos proyectos de cultivos para optimizar recursos y mejorar las cosechas. San Roque Orgánico entonces es un proyecto lleno de pasión, pero solo es la primera piedra de una estructura que una agricultura y la tecnología para asegurar una mejor alimentación en Quito. Este es un, esta es muestra, esta es nuestra forma de aportar un grano de arena junto a impacto de IBM para una soberanía alimentaria, no de papel e inventada, sino real y avalada por los nuevos desarrollos tecnológicos. Bien, quiero que se den cuenta que acabamos de leer un texto descriptivo, en este caso que describimos sobre cómo nació este proyecto San Roque Orgánico. Nos muestra los antecedentes, nos muestra el desarrollo del problema, nos muestran las ideas, cómo nacieron y así hasta la culminación. Vamos a continuar en la siguiente página que leer 2. Este es un blog que trata los más diversos temas relacionados con perros y cachorros. La entrada se refiere a una de las enfermedades que pueden sufrir estos animales en su etapa adulta. Vamos a responder a estas preguntas, ya sabes dónde. Primera, ¿a quiénes crees que puede interesarles una información como la que se presenta en esta publicación? ¿Por qué? 2. ¿Qué elementos de este texto permiten catalogarlo como descriptivo? Vamos a darnos cuenta que comienza de la misma manera. Tenemos un encabezado por la página de blog, la portada, el título del blog y el titular. El Alzheimer de los perros.
Comenzamos la lectura. En la siguiente entrada hablaremos acerca del Alzheimer de los perros mayores. En ocasiones podemos notar que el perro está teniendo cambios en su conducta, comienza a desorientarse, pierde cosas, duerme mucho más de día y permanece despierto por las noches. Comienza a orinar en el interior de la casa y ya no aprende cosas nuevas fácilmente. En estos casos podría haber comenzado a mostrar lo que se conoce como Alzheimer de los perros. Este síndrome en realidad se denomina síndrome de disfunción cognitiva, pero de manera coloquial se conoce como el Alzheimer de los perros. Recuerda, de manera coloquial, ya hablamos de este término, ¿no? El problema es responsable de los cambios muy marcados en el comportamiento y en las capacidades cognitivas de los perros. Este síndrome muestra un gran proceso de degeneración del sistema nervioso central que nada tiene que ver con un deterioro cognitivo normal que tienen los perros mayores. Signos del síndrome. Detrás de este proceso podremos ver una degeneración del sistema nervioso central. Al principio pueden verse cambios sutiles y poco específicos que no llegan a llamar la atención ni preocupar al propietario, que suele atribuirlo a un envejecimiento normal. El perro se mostrará mucho menos activo, ya no estará dispuesto a jugar ni interactuar con los demás, estará más ansioso de lo que solía estar antes. Presentará la alteración en su ciclo de vigilia y sueño. Podrá verse que el perro pasará la noche despierto y dormirá de día, perderá su memoria y tendrá un retraso en el aprendizaje. Dejará de hacer los ejercicios conocidos por él y empezará a orinar o defecar dentro de la casa. No reconocerá a las personas o mascotas que son parte de su entorno. Los canes comenzarán a desarrollar esta enfermedad después de los 7 años de edad. Y los expertos saben que puede afectar a un 35% de perros geriátricos. ¿Qué quiere decir geriátricos? Ya envejecidos. El diagnóstico podrá ser realizado por el veterinario basándose en el análisis de las patologías orgánicas que justifican los cambios en su comportamiento, además de analizar los detalles de los cambios de comportamientos. Si se ha detectado el problema, es necesario saber que lamentablemente no es posible curarlo, pero existen algunas formas de ralentizar los procesos degenerativos y que podrían mejorar la calidad de vida del animal, además de aliviar las preocupaciones del propietario. Existe la posibilidad de administrar medicamentos o dietas especiales y llevan adelante ciertas pautas, como mantener una rutina establecida para las comidas y los paseos, evitar cambios en la vivienda y tener mucha paciencia. Vemos aquí el paratexto de la cita textual recuperado de entretenido el texto acerca del Alzheimer de los perros. Recuerda contestar estas dos preguntas. Vamos al taller de comprensión lectora. ¿Sí? Número 1. Lee cada una de las siguientes palabras y subraya las que se relacionen con el primer texto. Entonces, aquí te he dejado unos pequeños marcadores. Tú puedes moverlos de tal manera que señales los que consideres las respuestas correctas. ¿Sí? Recuerda, puedes moverlos a tu antojo, pero teniendo relación y consideración con las respuestas finales. ¿Sí? 2. Investiga por qué al hablar de la enfermedad conocida como Alzheimer se escribe con mayúscula y por qué en el nombre de otras enfermedades como sarampión o faringitis se usa minúscula inicial. Recuerda anotar cuáles fueron las fuentes de consulta. Bien, recuerda, aquí puedes contestar. Te doy una clave. Alzheimer se debe a la persona que descubrió ese síndrome. 3. De acuerdo con el segundo texto, menciona 3 síntomas que presenta un perro que padece de Alzheimer canino. Recuerda, estos 3 síntomas son descripciones de la enfermedad. Puedes anotar cualquiera de ellos en este espacio. 4. Tomando en cuenta el contexto, ¿qué crees que quiere decir la frase de la primera publicación? Hicimos ejercicios de design thinking.
Eso se combina un poquito con el inglés. Design viene de diseño y thinking de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué idea se te viene a la mente? 5. ¿Qué tipo de publicaciones y expertos crees que fueron consultados para escribir el post del blog sobre perros? Argumenta tu respuesta. Recuerda pensar un poquito, puedes pausar el video en este momento para contestar estos elementos. Seguimos. 6. ¿Con qué propósito crees que se escribió el primer texto? Justifica tu respuesta. Recuerda, todo debe tener una justificación. Debe tener un porqué este texto. El primero, ¿con qué propósito crees que fue creado? 7. ¿Qué piensas que motivó al autor del segundo texto a crear un blog sobre perros y cachorros? ¿Será que el autor también tenía algún perrito con esto? ¿Por qué crees que creó el blog? Puedes pausar el video y contestar. Bien. 8. ¿Qué tan útil e interesante le pareció la primera publicación? ¿Crees que es recomendable que la gente se entere de proyectos como Senroque Orgánico? Bien, aquí te dejo para que respondas. 9. ¿Crees que la información publicada en el segundo texto es totalmente confiable? ¿Por qué? Recuerda, muchas cosas de las que podemos enterarnos en los blogs o en internet debe ser asegurada. Nosotros aprendimos en el primer parcial algunas técnicas para corroborar la información. Ten en cuenta eso. No todo lo que se ve en las pantallas es verdadero. 10. Reúnete con un compañero y relean los dos textos anteriores. Analicen qué características tienen en común, qué los diferencia, qué los vuelve atractivos para los lectores y cómo podrían mejorarlos. Anoten sus conclusiones. Recuerda, aquí te está pidiendo 4 cosas, ¿sí? Entonces, tener mucha atención con estos elementos. Recuerda que puedes analizarlos nuevamente en familia y poner aquí tus respuestas. Recuerda, pregunta qué tienen en común primero, qué los diferencia segundo, qué los vuelve atractivos tercero y finalmente 4, cómo podrían mejorarlos. Son 4 respuestas, por favor. Seguimos. Analizamos un texto descriptivo. Recuerda, lo que acabamos de leer son también textos descriptivos, pero ahora vamos a analizar su estructura. Nos dice: interpreta información paratextual. Antes de leer el texto, identifica el tipo de descripción. Para ello, lee el título y determina si se trata de una persona, un lugar o un objeto. ¿Cuál es el título en este fragmento? Correcto. Primer paseo por Tetuán. Recuerda que todo lo que está en la parte superior se corresponde al encabezado, datos del blog. Seguimos. Observa la fotografía y establece la relación con el título. Seguramente en tu libro vas a poder apreciar mejor la fotografía. Consulta información sobre el nombre que aparece en el título para que tengas más datos. Esta tarea te la dejo para que la hagas de manera consciente. Continuamos con la lectura. 2. Primer paseo por Tetuán. Los únicos sitios públicos de Tetuán son las mezquitas y consecuencia de esto es que sus fachadas sean ostentosas y que sus grandes y labradas puertas estén en lugar visible y despejado. Pero en cuanto a las casas, es imposible discernir dónde concluye una y empieza otra. El exterior de cada manzana forma una pared desigual y tortuosa que se prolonga como una muralla de trecho en trecho y siempre a bastante altura. Se ven unas rendijas muy parecidas a las aspilleras de un fuerte. Son las únicas ventanas que miran a la calle. Apenas cabe una mano por ellas y más que para dar aire o luz a las habitaciones, sirven de acechadero a los recelosos marroquíes. Cuando más lujosa y bella es una casa por dentro, tanto más pobre es su entrada y más deforme e insignificante su frente. Así pues, nunca sabe uno si el edificio que tiene delante es un miserable tugurio o un magnífico palacio, cuyas labradas estancias, frescos patios y sombríos senadores constituyen verdaderas maravillas de arte. De esto
De todo esto se deduce que los moros hacen amable únicamente la remota perspectiva de su ciudad y el interior de sus hogares, lo cual explica también su carácter e inclinaciones. Amantes de los placeres domésticos, de las felicidades solitarias y silenciosas, sitúan sus pueblos en vistosos parajes y los blanquean cuidadosamente a fin de que les sonrían desde lejos, de que los atraigan. Interesante descripción de esta parroquia o mezquita llamada Tetuán, ¿no? Mira cómo describe las paredes, el conjunto, lo que nosotros conocemos como barrio, ¿no? Continuamos. Señala qué se describe en la lectura y a qué tipo de descripción pertenece. Subraya las palabras clave. De igual manera, aquí te dejo estos marcadores para que puedas colocarlos a tu antojo. Dependiendo de lo que necesites, considero esto palabra clave, por ejemplo, y lo voy cortando en la medida en que yo considere necesaria. Recuerda, lo que yo hago es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos al paso 4. Completa el esquema con las palabras clave que subrayaste en el punto anterior. Recuerda que aquí puedes escribir las palabras, tus respuestas subrayadas, ¿sí? En cada uno de estos elementos. Son 4, ¿no? Seguimos. Lee la prosopografía y realiza el dibujo de los personajes que describe. ¿Qué es la prosopografía? Vamos a ver. Tichborne era un esbelto caballero de aire envainado con los rasgos agudos, la tez morena, el pelo negro y lacio, los ojos vivos y la palabra de una precisión ya molesta. Ordún era un palurdo desbordante, de vasto abdomen, rasgos de una infinita vaguedad, cutis que tiraba a pecoso, pelo ensortijado, castaño, ojos dormilones y conversación ausente o borrosa. Entonces, ¿qué ha sido una prosopografía? Te doy la respuesta después del retrato de una persona. Aquí, por favor, puedes eh, pegar el dibujo al que le has tomado foto, ¿no? 6. Lee de nuevo la descripción de Tetuán y de Tichborne y comenta con tus compañeros. ¿Aparecen las opiniones de sus autores o son descripciones objetivas? Como parte de tu respuesta, refiérete a ejemplos en los textos. Recuerda cómo nosotros agregamos las respuestas del texto entre comillas. Entonces, por favor, utiliza citas. Seguimos. Reconoce la intención comunicativa. Observa la fotografía. Se trata de la capilla del Cerro Santa Ana en Guayaquil. Escribe en tu cuaderno una descripción para una revista de viajes. Para ello, sigue estas pautas. Aquí tenemos el espacio donde vas a contestar las 4 que tenemos ahí. A. Establece quiénes serán tus destinatarios. Haz que el tono y el lenguaje sean adecuados. Recuerda, el tono es pues la intención con la que yo voy a comunicar. Quiero que mi descripción en la revista sea tomado de manera cómica o de manera seria. Va a depender mucho de tu manera de escribir, de tu manera de ser eso. B. Decide si será una descripción objetiva o subjetiva y explica por qué. Recuerda, lo objetivo tiene que ver con los hechos, lo que se puede ver, lo que se puede observar, lo que se puede palpar. Y lo subjetivo tiene que ver con los pensamientos, las ideas, las opiniones. Toma en cuenta eso para escribir la respuesta B. C. Escribe una lista de adjetivos y expresiones que te sugiera este lugar de modo desordenado, dejando libre tu imaginación. Haz una lista de al menos 10 adjetivos, por favor. D. Determina el orden en que vas a escribir tu descripción, de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, de arriba o abajo. Recuerda que la descripción debe tener un orden, una estructura determinada. Seguimos.
Observa la imagen, lee su descripción y descubre el personaje de un niño depresivo y triste debido al alcoholismo y el maltrato de su padre. Por ello, siempre se mostraba sombrío, tosco, altivo y un poco excéntrico. Desde muy pequeño demostró su gran talento por la música e interpretaba el piano de manera prodigiosa. A los 26 años empezó a padecer problemas auditivos que se sumaron a su profunda melancolía, pero que le dieron, a su vez, la fuerza para ser creativo e ingenioso y componer las más hermosas sinfonías. Quiero que te des cuenta que esto es un texto descriptivo corto, bastante objetivo, es decir, solo muestra los hechos, no dice nada desde su perspectiva. ¿Qué personaje es? Escribe aquí tu respuesta. Una clave. Escribió la canción para Elisa. Seguimos. Vamos terminando, vamos a usar recursos. En este caso vamos a ver cómo se realiza un formulario. ¿Cómo se organiza la información en un formulario? Es el título. Observa la situación y describe lo que infieres que está ocurriendo. ¿Qué está haciendo la señorita de aquí con la mujer de su lado derecho? Miren lo que tienen entre sus manos. ¿Qué creen que está haciendo? Relacionen con el título y respondan en este lado. Seguimos. 2. Explora. Reúnete con un compañero y respondan las siguientes preguntas. Recuerda que puedes ayudarte de tu familia en este caso. Contestamos los literales. A. ¿Por qué es importante que Juana y su mamá completen un formulario para empezar un trámite? ¿Ustedes han llenado formularios impresos o en línea? ¿Para qué? Puedes contestar así, no, ¿para qué, no? ¿En qué trámites suelen emplearse los formularios? D. ¿Cuál es el propósito de estos documentos? ¿Qué datos suelen pedirse? ¿Qué documentos legales pueden servir para llenar o acompañar un formulario? ¿Cuál es la dificultad a la que se han enfrentado al llenar estos documentos? ¿Consideran importante aprender a leer y llenar formularios correctamente en este momento de sus vidas? ¿Sí? No, porque en relación a a esta última pregunta, quiero que se den cuenta que solamente para pedir comida a domicilio ya hay formularios en las aplicaciones, en todas las aplicaciones posibles. Tomen en cuenta eso en relación con lo que estamos pasando actualmente, ¿no? Recuerda contestar al lado derecho, puedes borrar la información y poner tu respuesta. Descubre. Los formularios son documentos que sirven para registrar de manera sistematizada los datos de las personas que hacen un trámite o solicitan un servicio. Pueden llenarse de manera impresa o electrónica y los producen las instituciones que prestan el servicio, que pueden ser clubes deportivos, bibliotecas, centros de salud, dependencias gubernamentales, como les dije anteriormente, las aplicaciones para el servicio de comida, de Uber, etc. Crea. En parejas, individualmente, en familia, observen el siguiente formulario. Presten especial atención a la información solicitada y al modo en que se organiza. Tomen en cuenta los datos que allí se presentan, por favor. Por ejemplo, en la parte superior está el ciclo escolar 2019-2020, solicitud de beca. En la de izquierdo, el espacio para una foto, nombres, apellido paterno, apellido materno, nombre, institución educativa, grado, matrícula, promedio general, promedio del último ciclo escolar, teléfono de casa, email, celular, domicilio, la calle. ¿Qué elementos tiene? ¿Para qué es el siguiente formulario? Descubre, nos dice por acá. Los formularios electrónicos suelen tener una sección en la que el lector debe descifrar
letras de un código y reescribirlas. La final de esto es comprobar que quien está escribiendo la información efectivamente es una persona y no una computadora. De este modo se evita que algunas personas tengan acceso a servicios mediante máquinas y manden correos basura. Esto es para evitar el spam, ¿no es cierto? Es decir, la publicidad sin paga. 4. Seleccione la respuesta correcta. El propósito del formulario es, recuerda, aquí te dejo un marcador para que puedas ponerlo en el espacio adecuado. El formulario es impreso o electrónico. 5. Tomando como ejemplo el modelo anterior, creen un formulario para ingresar a un club deportivo. Asegúrense de solicitar información objetiva y coherente con la finalidad del formulario. Imagina entonces que eres el dueño de un club deportivo. ¿Qué datos necesitarías para crear el formulario? Aquí te dejo el espacio para que puedas realizarlo. Finalmente, vamos a la tarea final. Observa los ejemplos de formularios. Quiero que te fijen en la información que piden, en qué se parecen el uno con el otro, en qué se diferencian el uno con el otro, para qué eh, servirá este formulario, para qué este otro, en qué se diferencian. ¿Serán que los cuatro son para lo mismo? Tomen en cuenta eso. Pueden pausar el video y tomarse unos minutos para revisarlos. Finalmente, vamos a contestar a estas 4 preguntas. ¿Cuáles son los datos que se solicitan con mayor frecuencia en los formularios? ¿A qué crees que se debe? ¿Por qué algunos formularios solicitan datos obligatorios y otros son opcionales? ¿Cómo puedes identificarlos o diferenciarlos entre sí? ¿Cuál piensas que es la razón por la que en los formularios se emplean distintos tipos de colores o tamaños de letras? ¿Consideras que los datos solicitados son siempre pertinentes? Justifica tu respuesta y da ejemplos concretos. Recuerda contestar en este espacio según lo que consideres. Así terminamos este primer tema. Espero haber concretado algunas de tus preguntas o dudas. Si tienes más, ya sabes mi correo al que puedes escribirme o también realizarlas en la sesión de Zoom. Así concluimos este tema. A trabajar con entusiasmo, quédense en casa, siguen las normas. Eso es todo.